¿Qué tal amigos? 6 de marzo llegó el momento de hacer mi reflexión de la semana y quiero hablarles de varios conceptos. Uno fue, me acuerdo que hace 10 años decidí participar en la política mexicana. Estuve, yo tenía la idea de que tenía que ayudar a López Obrador a ser presidente de la República y me inscribí en Morena, en Zapopan, Jalisco. Y creo que fue una decisión muy interesante porque me dio muchas lecciones acerca de cómo funciona el poder. Y una de los aciertos fue que me invitaron a escuchar, tenían un filósofo, un muy buen filósofo, Enrique Dussel, que tenía mucha teoría política y entonces creo que ahí fue donde descubrí algunos conceptos básicos que tienen que ver, por ejemplo, con la diferencia de poder entre lo que es potencia, que es él decía que el poder pues residía en el espíritu o en la voluntad de cada quien, porque él mezclaba algo que se llama teología de la liberación con algunos estudiosos. Y teología de la liberación es como utilizar conceptos de la Biblia para decir que los pueblos debían ser liberados, ¿no? Usaban, por ejemplo, el concepto de Israel, pero ellos en cierta forma niegan una parte muy importante que es la espiritual, ¿no? Pero aún así creo que Dussel tenía ideas muy acertadas respecto a que, o sea, si ya utilizamos términos bíblicos, pues del espíritu de la persona proviene el poder. ¿Por qué? Porque Dios creó a los humanos a su imagen y semejanza. Entonces dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida y entonces por eso somos semejantes a Él, no nada más en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo creo que sí, efectivamente en ese sentido él tenía razón, que si tú juntas al pueblo de Dios, pues del pueblo de Dios proviene el poder porque el Espíritu Santo llena al pueblo de Dios. Entonces creo que las naciones al meter, no importa si es monarquía o democracia, cuando las voluntades se otorgan para constituir este poder, es donde obtiene el político este, pues la facultad de cambiar la realidad, ¿no? Entonces ya creo que no sé si ya habíamos platicado en algún momento, pero este concepto de poder es muy interesante. Luego en mi tesis de mi maestría se llamaba bienestar subjetivo, que es la palabra científica para hablar de felicidad. Y entonces la tesis se llamaba bienestar subjetivo, acceso al agua potable e inclusión financiera. Entonces demuestra la tesis cómo la inclusión en realidad en muchos campos de la vida trae felicidad a las personas. Y por eso, pues era una maestría en finanzas, yo metí el tema de la de la inclusión financiera, pero usamos como una variable proxy el acceso al agua potable y el empleo. Entonces, cuando había más desempleo, la gente obviamente era más triste. Si la gente no tenía acceso al agua potable en su casa, estaba más enojada. Y decimos que es una... No, el empleo era variable proxy, pero la de bienestar, el bienestar subjetivo también estaba muy relacionado con que tú pudieras tener acceso al agua potable. Era una muestra... Utilizamos todos los países del mundo y utilizamos estadísticas de pues países que tienen el 100% de agua potable, pues son más felices que los países donde hay guerras, ¿no? Entonces justo el acceso al agua potable nos decía qué tan estable era el sistema político. Y pues si el sistema político sirve porque funcionan las alcantarillas y funcionan las tuberías y funcionan los sistemas, un pozo, ¿no? O los sistemas de alcantarillado y drenaje y de conexión al agua potable, pues entonces significa que sirve el gobierno, ¿no? Y donde no sirve, pues no sirven los servicios públicos. Entonces, una de las características del poder es que se tiene que ejercer, ¿no? Y me acuerdo que cuando hice la revisión bibliográfica, además de tener estos conceptos que ya tenía de Dussel, estudié a otro señor que se llama Michel Foucault, que en los círculos no les gusta mucho porque es como uno de los filósofos principales del progresismo, ¿no? De los progresistas wokes, pero tiene un concepto muy interesante de que él veía el poder como algo no líquido, pero como
Pero me acuerdo que tenía una frase muy interesante que es de la que quiero hablar, que es que al momento que tú vas ejerciendo el poder, se abren nuevos escenarios. Esa es básicamente la idea de todo el preámbulo que les di. Entonces, hoy, esta semana, reportando un poco de lo que he hecho, ya les comentaba que había hecho un cubo estratégico con 3 dimensiones de los mercados de Polymarket. Y ahora que ya tengo el cubo, ahora llegó el momento de hacer trabajo sobre la matemática de cada uno de los bots, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona básicamente el arbitraje? Es que existe esta teoría de que los mercados son eficientes, lo cual no es verdad, pero o que tienden a la eficiencia, ¿no? Entonces, un arbitraje es, por ejemplo, cuando las personas, en estos ejemplos famosos, que van al Costco el día de Reyes, compran un montón de roscas y las cambian de mercado o sea, no le hacen nada a la rosca, ¿no? Simplemente la cambian de lugar, y por cambiarla de un mercado a otro mercado, pues tienes una ganancia del arbitraje, porque hay gente que quizás esta rosca, en lugar de pagar 200 pesos del Costco, la gente por fuera, por no tener la tarjeta del Costco, está dispuesta a pagar 300 pesos. Entonces la persona compra 100 roscas y se lleva 100 pesos por las 100 roscas, hace 10,000 pesos, ¿no? Entonces, más o menos esa es como la lógica de la gente que hace arbitraje. Por eso todas las tiendas que son de abarrotes hacen arbitraje, ¿no? No le hacen nada a las cosas y hay una ganancia por simplemente cambiarlas de mercado. En lugar de, o sea, cosas que tú podrías comprar en el Sam's, nada más vas, las compras y las surtes en tu tienda y estás haciendo un arbitraje porque en tu localidad están dispuestos a pagar un poco más por el mismo producto. Y entonces los bots de arbitraje pues básicamente es lo que deben hacer. No deben especular, deben encontrar discrepancias en los precios, y yo lo llamo que el proceso es un proceso matemático de reconciliación de algo que no debería estar, y cada vez que haces una operación con $1 o con 10 centavos de dólar, estás reconciliando un precio y te llevas la ganancia por hacer ese servicio de reconciliación del precio. O sea, también comprar acciones en cierta forma es un arbitraje, porque es un arbitraje de tiempo, ¿no? Es la misma acción, es la misma empresa, pero algunos especulan, ¿no? Diciendo alguien más va a comprar en el precio más alto, pero básicamente es el mismo producto, pero tú estás dispuesto a esperar un tiempo para que el mercado considere que tiene otro valor. Ahí no hay un cambio de mercado en realidad, pero si no le estás haciendo ningún cambio a la acción tú. Simplemente estás manteniendo, por ejemplo, la gente que compra Bitcoin, pues en cierta forma está haciendo un arbitraje de tiempo, ¿no? Entonces, pero digamos que en la teoría el arbitraje tiene que hacerse la operación de cambio de mercado de forma simultánea sin que haya ese paso del tiempo. Esa es, digamos, la forma más pura de arbitraje, ¿no? Entonces, esta semana en lo que he estado trabajando ya es en la matemática de los bots. Tengo varios que hacen diferentes cosas. Hice como 8 arquetipos de bots, y lo que he estado haciendo es correr testeos para que funcionen, ¿no? Y además hacerle la matemática de los asientos contables, que cada operación la registre, que podamos registrar cuando se equivocó para poder hacer una revisión semanal de los momentos donde se equivocó y que se ajuste, ¿no? Es una forma como de que aprendan por sí mismos. Entonces, creo que hasta ahí es muy interesante todo. Ahora, ¿por qué mencioné el tema de Foucault y del poder? Porque creo que cuando tú quieres crear algo, eso es algo muy difícil, que tú puedas conceptualizar todo, porque no somos Dios, ¿no? No puedo conceptualizar cómo se va a ver finalmente. Pero lo que puedo hacer es placeholders, que es poner como marcas de qué es lo que más o menos quisiera que se viera. Por ejemplo, ahora yo dije, bueno, pues primero me voy a enfocar en caracterizar los mercados y voy a dejar mis bots como placeholders, como simplemente dejarlos marcados, ¿no? Que los quiero y que los tengo con una matemática muy general. Entonces, ya ahora que ya los tengo caracterizados y que ya sé de qué tamaño son, que escanean, no sé, 30,000 mercados, y de los cuales me voy a quedar con 1,500 mercados para trabajar en ellos. Y ahora estos están caracterizados por los 3 ejes que les decía, que son, me parece que es liquidez, me parece que es volumen,
Hay tres, son tres. Entonces, no significa que esos, digamos, filtros son los que determinan cómo va a determinar la relación de los mercados. Es como las muchachas, ¿no? Como las chicas que puedes decir, me gustan, o tengo estos 3, 4 no negociables. Entonces no significa que esos 3, 4 no negociables vayan a definir cómo te vas a llevar con esa persona, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante que tengas como los parámetros de lo que no estás dispuesto a negociar, ¿no? Entonces, lo mismo hice con los bots. Esa es la idea del cubo. El cubo es determinar dónde no vamos a entrar y de esos dónde sí queremos entrar. Por ejemplo, una muchacha, pues yo puedo decir me gusta o no me gusta sin explicar exactamente por qué, ¿verdad? Y ya en la interacción es como sabrás exactamente cómo funciona. Entonces, esa es más o menos la lógica de los bots. Esta semana ya definí qué sí no me gusta, qué no me gusta. Ya encontré cuántas hay, cuántos mercados hay, y ahora la flotilla está prácticamente lista para arrancar la siguiente semana. Entonces ya les actualizaré. Pero no lo puedes descubrir hasta que no actúas, ¿no? Entonces esa es la idea del poder, de lo que les platicaba. Tienes que actuar. Y es otro, pues no es una ganancia compuesta, pero el principio del poder es que sí tienes que actuar para que se abran los nuevos escenarios, ¿no? Yo creo que esa es la gran lección de la semana. No podría comenzar a hacer los cálculos de los bots hasta que no hubiera dado los primeros pasos para llegar hasta donde estamos, ¿no? O sea, no necesitas tampoco tener todo un plan. Yo estoy en contra de hacer demasiados planes. Yo creo que tienes que ir actuando poco a poco. Yo le llamo la acción mínima viable y siempre la tienes que hacer, y lo que debes procurar es que sea hecha con la mayor sabiduría posible. Bueno, ya, es mucho. Nos vemos, gracias.